Totalmente diferente. Mi invitada es una figura de otro canal, es Mónica Delta, que está acá con nosotros. Ella acaba de escribir un libro que se llama Minutos antes de las 8. Me encanta la foto de la portada. Minutos antes de las 8, y mucha gente ha esperado en este libro. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mónica. ¿Cómo estás, Magali? Un placer estar contigo. Ha esperado que cuentes detallitos, cosas morbosas, ¿no? Pero sin embargo es un libro franco, abierto, a veces, digamos, en algunas partes ingenuo, porque has tratado de no esconder nada y hasta yo me he llevado muchas sorpresas. A tu amistad con Alan García, porque lo que tú describes acá es una amistad y confidente. Tú fuiste la confidente de él, porque bueno, él te llamaba a Palacio, te contaba sus cosas. Bueno, yo creo que tenía otras personas en quien depositaba también la confianza. En ese momento me contaba y era depositaria de muchas cosas, porque tenía una, digamos, relación diaria cubriendo Palacio y nos hicimos amigos, ¿no? Pero digo ahí también... Pero también, claro, lo que pasa es que lo que, como tú dices, que de repente también contribuyó al derrumbe de tu matrimonio, fueron esos rumores que en esa época, yo alguna vez, en una época que tú cubrías Palacio, yo cubría el Palacio Municipal. Claro, claro. Entonces, periodista también en esa época, claro, en Oiga, ¿no? ¿Estabas tú? Ajá, no, estaba en Ojo. En Ojo, ah, okay. Ajá, en Ojo, pero cubría Palacio Municipal y todo el mundo te veía porque eras una persona muy distante. Yo me acuerdo que también cuando fuiste presidenta de los periodistas de Palacio, pero todo el mundo sabía que te buscábamos a ti, porque sabíamos, una vez me tocó cubrir Palacio, porque tú sabías dónde iba a estar el presidente. Ay, ay, ay. Entonces había que estarte mirando dónde te iba. A ver, ¿cuáles eran mis pasos para seguir? Claro, para seguirte, porque eras la única que iba a tener el dato adecuado. Yo creo que el tema no solamente era, en este caso, Mónica Delta, era también el peso de Panamericana, ¿no? Porque ten en cuenta que ahí también en el libro cuento, empieza la relación con Belaunde, ¿no? Que yo reemplazo pues a otra periodista como Roxana Canedo, y también hay una cercanía. Panamericana tenía un peso muy específico, pero además hubo relación, digamos, amical, y claro, yo estaba al tanto de la información y creo que en algún momento pues sintió confianza el entonces presidente joven, ¿no? Y entonces dime tú, ¿por dónde viene? Porque ¿dónde vienen los rumores, esos ya morbosos de que tú eras la amante del presidente? Bueno, viene de todas partes, ya digo que en los confesionarios, después que yo me entero después de mucho tiempo en realidad, entonces... Pero no sabías en ese entonces que tú cuando subías al helicóptero de Alan García... Pero subían otros también, Magali, no solamente yo subía, ahí había en esa época, se cubría información, todos los canales tenían una persona que estaba destacada en Palacio, así que no era un tema que la gente pudiera hablar o decir. Yo creo que lo hablaban de manera muy, digamos, rumoreando en las esquinas o en algún lugar que yo no lo podía escuchar, así que tampoco no era tan evidente. Pero yo digo una cosa, yo no digo que eso probablemente daña mi matrimonio, lo que digo es que aunque sean muy poderosas las personas, sí, tu matrimonio estaba dañado por otras razones que no voy a explicar de ninguna manera. Pero... Hay una frase acá donde tú te refieres a Alan García y cuando tú lo conoces, o sea, cuando a ti te mandan a entrevistarlo y él te chotea y te dice... Sí. Oiga, señorita, espere usted porque yo voy a ser el futuro presidente de este país, y tú bajas la cámara y te vas y luego él te lleva unos geranios. Sí, bueno. Y bueno, y tú dices ahí era atlético. Pero lo vi caminar, claro. Pero lógico, ahora tiene, no sé... había una atracción que tú sentías por ese hombre poderoso, no. Además, al que tratabas y que era guapo. Bueno, atractivo, atlético. Obviamente había muchísima gente que le parecía atractivo, mucha gente votó por él. Ahora quiero decir que yo no voté por él en el 85, pero lo que sí veía, lo que todo el mundo veía, era una persona distinta, mucho más joven, era un hombre de 36 años, no era un hombre viejo, pues, ¿no? Por ejemplo, también en otra parte cuentas que él, por ejemplo, te llamaba y tú ibas a Palacio y como confidente, como amiga. En algunos momentos importantes, ¿no? Pero entre un hombre y una mujer, a veces un hombre joven en esa época, mira lo que es diferente de lo que está ahora, ¿no? Sí, bueno, sí, bárbaro.
La verdad que me salió del forro. Entonces, claro, y tú eras una chica más joven también. Sí, y bueno, por pero una supuesto, persona casada también, y él también, ¿no? Claro, entonces no, en realidad había una gran camaradería y he viajado mucho, he estado por el mundo también. Y claro, era un joven impetuoso, como digo yo, pero era un hombre muy inteligente, y es un hombre muy inteligente. Entonces me parecía bien interesante aprender un poco de política a partir de eso. Y tenía, digamos, y yo no creo que haya sido la única. Y yo creo que ha tenido un montón de personas y periodistas que no necesariamente son mujeres. Porque hay que decir una cosa claramente, Magali. Hay una cosa en un país como este es un país machista, sí. El hecho de que yo sea mujer provocaba una serie de cosas y de rumores. Pero él también tenía confidentes hombres y periodistas también, que yo no voy a mencionar ni voy a nombrar. En esa época todos los periodistas, todos los presidentes han tenido periodistas predilectos. Sí, y gente, los analistas, los columnistas, y había gente, él llamaba mucho a los periodistas y a los políticos y sacaba cuenta de cómo iban las cosas. ¿Cómo fue tu amistad con Fernando Belaúnde Terry? Entrañable. Sobre todo porque era una amistad que tenía... Y también te recordaba así, era paternal contigo. Sí, yo lo veía, yo creo que ahí sí, digamos, tuve una sensación... esta hidalguía de Fernando Belaúnde me hacía presumir, porque yo no recordaba a mi padre, en realidad yo recuerdo la muerte de mi padre, pero no recordaba a mi padre, me hacía presumir que mi padre pudo haber sido así, digamos, en términos, digamos, ideales. Entonces yo tenía una predisposición favorable con Fernando Belaúnde, y él también, y Violeta Correa también. Entonces yo estuve con él en su última entrevista, cuando él estaba todavía en vida, y le hice también la última entrevista cuando salió de presidente. Entonces había una relación entrañable. Yo lo visitaba también fuera de presidente, me encantaba conversar con él y de cosas de política. Entonces tenía